quizá como incluso escuela dominical, por eso les voy a pedir que traten de seguirme. De todas formas hay bastante reflexión en todo ello y en todo caso llamémoslo más de aplicación, ¿no? Sobre todo eso de aplicación. Y como les mencionaba, la idea es contrastar entre lo que Jesús dejaba como bases para su iglesia. Recordemos que estamos en Hechos en el momento en que Jesús asciende al cielo, ahí nos quedamos, no se acuerdan de la nube y que fue llevado, dice la Biblia, o leímos hasta el versículo 9, me parece que es. Sí, hasta el versículo 9 estamos en esa situación. Veamos que de hecho los hechos es así, es una historia, veámoslo como tal, pero vamos a ir saliéndonos por momentos de la historia y yendo a otros episodios para complementar de alguna manera la enseñanza, en este caso lo que mencionaba el tema de hoy. Y les decía hacer el contraste entre lo que Jesús dejaba como bases para su iglesia versus lo que los fariseos habían hecho de la suya. Es más o menos un contraste así, vamos a ver dos en cuanto a la iglesia de Jesús y dos respecto a lo que hacían los fariseos. Como les decía, es un tema de aplicación, por eso les voy a pedir que traten de seguirme para que no se pierdan. Pero como siempre, todo trata de Jesús y recordemos que los hechos son hechos de quién. Dijimos la semana pasada que era de Jesús y del Espíritu Santo. Y sí, no, el libro lo llaman aquí de los apóstoles, pero más que de ellos es la obra que hizo Jesús y el Espíritu Santo en los apóstoles. Y claro, el Señor usándolos a ellos, pero en definitiva vamos por ahí. Ok, así que vamos a empezar con la primera base que dejó Jesús, con los primeros versículos que tenemos para hoy, que no, como mencionaba, nos quedamos en el versículo 9, porque dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue Jesús alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y aquí viene lo siguiente, voy a pedir que por favor algún hermano me ayude leyendo los versículos 10 y 11. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, de aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llamado de los ojos al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Gracias, hermano Eduardo. Y pongámonos por un momento en los zapatos, de alguna manera, de los apóstoles y sus discípulos. Recordemos nuevamente: Jesús muere, resucita, está aquí durante 40 días, ¿no? 40 días con ellos, teniendo reuniones, teniendo momentos especiales con algunos de ellos, y en este momento asciende al cielo con el Padre, y ellos lo ven irse. Y di cuenta acá en el versículo 10 que leía el hermano Eduardo: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, que literalmente es con los ojos fijados en el cielo. O sea, probablemente no lo dice acá específicamente, pero llevaban un buen rato pegados viendo hacia el cielo, porque evidentemente no es que sea una distancia corta y probablemente Jesús iba siendo cada vez más pequeño y iba desapareciendo entre las nubes, como cuenta aquí Hechos, y estaba un buen rato, el verbo literal, o sea, estaban con los ojos fijados en el cielo, ¿no? Probablemente, me imagino, ¿no? Con la boca un poquito abierta, ¿no? Viendo al Señor cómo se iba, y pensando, ¿no? Tratemos de ponernos así en los zapatos de los apóstoles. ¿Qué pensarían? Recuerden que momentos antes le habían preguntado respecto a restaurar el reino de Israel, y lo habíamos visto la semana pasada. Jesús les dice: no les corresponde saber las sazones. Con esa palabra no piensa nuevamente en comida, ya sabe a qué se refiere. Pero en ese momento se lo ven viendo, y para que los ángeles aparezcan justamente después de ello, con ellos, es probable que hayan estado pensando: se acabó, ahora sí se acabó todo, ahora sí ya se fue, ahora sí ya no verán, porque evidentemente antes se tenía la confusión, la esperanza de que volverá, no volverá, resucitará, no resucitará, será verdad lo que nos dijo, no será verdad. En este momento, ya entendiendo que se iba, y probablemente pensando: se acabó todo acá. Pero los ángeles aparecen en ese momento, dice el versículo 11, los cuales también, un poco antes, al final del 10, entre tanto que él se iba, y se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, no dice ángeles, pero interpretamos que eran ellos, con vestiduras blancas, los cuales les dijeron: varones galileos,
interesante esa palabra de Galileo, lo vamos a ver más adelante, porque luego cuando ya es Pentecostés y tiene el Espíritu Santo, también los llaman a ellos Galileos. ¿Por qué? Porque Galicia no era una ciudad reconocida porque la gente era muy académica o algo así, sino más bien era muy de producción, muy de pesca, como éramos la mayoría de los apóstoles, y eso lo menciona después, no lo vamos a ver ahora, y le dice a los ángeles, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿Por qué se quedan fijos mirando al cielo? Si es que este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto irse. Lo dice aquí los ángeles, y es una promesa de ellos, es una promesa, y de hecho no es la única profecía respecto a la segunda venida de Jesús, pero eso habla de la segunda venida de Jesús, y la Biblia nos cuenta que va a venir en gloria con su iglesia y que todo ojo lo verá. Por cierto, no estamos hablando del rapto, del arrebatamiento, sino algunos años después, que va a venir todo ojo lo verá y viene ya como rey, a reinar justamente sobre la tierra. Y esta es una promesa que el Señor manda a través de sus mensajeros a los discípulos, diciéndoles a este que lo ven irse de la misma forma, lo van a ver regresar, como menciona acá al final del versículo 11, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y ante esta promesa que le da a los apóstoles el Señor a través de sus mensajeros, ¿cuál debería ser la respuesta de su iglesia? Recordemos que ahí está su iglesia mirando para ir a ascender. Y nuestra respuesta no debería ser de simplemente quedarse ahí esperando sin hacer nada, sino de hecho obedecerle a Él. Ojo, y no estoy diciendo que nos pongamos a hacer cosas, de hecho el Señor les había dicho que se queden en Jerusalén y que esperen la venida del Espíritu Santo, y eso es lo que tenían que hacer, pero no porque había que quedarse sin hacer nada, sino porque eso era lo que había ordenado Jesús mismo antes de ascender al cielo. Y que deberíamos, por cierto, la Biblia posterior a los hechos, como las cartas que da Pablo y demás, habla muchísimo de la esperanza de su venida. Habla muchísimo de eso, la esperanza de su venida, porque va a venir de pronto, desde los tiempos bíblicos se decía pronto, nosotros también lo decimos porque cada vez los tiempos están más cerca. ¿Y qué deberíamos hacer respecto a eso? La Biblia nos llama a que esa verdad debería darnos primero esperanza, y debería también hacernos entender lo pequeño que es nuestro reino, o en nuestra estancia, en todo caso, aquí en la tierra. Y eso es lo que trataba de Dios darle a los apóstoles en ese momento, pensando se acabó todo. Bueno, de hecho no se acabó todo, iniciaba algo diferente para su iglesia. No iniciaba la iglesia, ojo, la iglesia ya había iniciado antes. En este momento iniciaba una etapa diferente para su iglesia. Ya no con Jesús presente, físicamente hablando, sino ahora, primero, inicialmente esperando la venida del Espíritu Santo, y luego con la compañía del Paracletos, del Espíritu Santo. Y decía, ¿no? ¿Qué deberíamos nosotros responder respecto a esta su promesa? Deberíamos obedecerle y seguirle. Ojo, dos cosas claras: obedecerle y seguirle. Y ojo, también tenerlo en nuestro corazón y en nuestra oración. Poco pensamos en cuanto a la venida de nuestro Señor. Más pensamos en el ahora, en qué va a pasar mañana, el otro mes, el otro año, en qué va a pasar con mi familia, con mi vida, que en lo que el Señor va a hacer en algún momento, que es su segunda venida. Y bien haríamos en hacerlo, porque como bien dice su palabra, debería darnos esperanza, fe, y debería hacernos entender su plan, la diferencia entre su plan y nuestro plan. Porque nuestra estancia en la tierra es corta, y nosotros no estamos estudiando sobre los seres tripartitos que somos, cuerpo, alma y espíritu, y la muerte justamente es la separación del espíritu con el cuerpo, y a partir de eso no es que se acaba todo, sino que somos seres también eternales. Entonces nuestra estancia en la tierra es pasajera, y vamos a ver unos versículos más adelante respecto a ello también. Y en el inicio del versículo 12, se lo voy a leer solamente una parte, nos da la respuesta de cómo ellos reaccionaron ante la promesa de Dios respecto a la segunda venida de Jesús. Dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama de Olivar, el cual está cerca de Jerusalén. Hasta ahí la mano. Entonces volvieron a Jerusalén, tal cual les había dicho Jesús, ejecutaron. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba
pasaron muchas cosas. Era el lugar donde más veces Jesús iba a orar. Muchas veces iba Jesús a orar al monte Oliván, nos cuentan los evangelios. Y ahí también fue maltratado, y ahora también desde ese monte fue llevado alzado, como menciona la Biblia, hacia el cielo. Entonces ellos, como mencionaba, a partir de la promesa respondieron con obediencia y siguiendo las indicaciones que él había dado. Esa debería ser inicialmente nuestra respuesta, y es la primera base que les decía que Dios o que Jesús dejaba para su iglesia. Esperar su promesa con obediencia, siguiendo. Es la primera base, algo que necesitamos tener claro. Los primeros rudimentos, no sé si los primeros rudimentos o bases, por eso digo, doctrinales de su iglesia, para su iglesia. Jesús les decía: esperen mi venida con obediencia, siguiendo. Entonces, ahí quisiera que nos quedemos con esta primera base de lo que Dios o Jesús dejaba para su iglesia y cómo ésta se debía llevar. Ahora vamos a ver una contrabase, o lo contrario, que es lo que hacían los fariseos con la suya, con la sinagoga o con su iglesia, con el reino que el Señor les había encargado en algún momento, el reino de Israel. Y continuando en los mismos versículos, dice que el monte Olivar estaba, y ya lo habíamos mencionado la semana pasada, camino de un día de reposo. ¿Se acuerdan qué significaba un día de reposo? ¿Se acuerdan? Aproximadamente 1 kilómetro. Aproximadamente, de hecho, entre 900 metros y 1 kilómetro y 1.2 kilómetros. Que en realidad, lo que la Biblia no lo que la Biblia cuenta, sino lo que se sabe es que eran 2000 codos. Exactamente. La medida de ellos era esta. Y esta es la contrabase que les quería mencionar con esta porción del capítulo 12 que dice camino a un día de reposo. Porque de hecho esta verdad, bueno, esto que menciona aquí Lucas en Hechos, era una interpretación que ellos habían sacado de la Biblia y lo habían escrito en el Talmud, que era el libro de costumbres religiosas que ellos tenían, en la cual decía que en un día de reposo no podían caminar más de 2000 codos, aproximadamente 1 kilómetro, más o menos. ¿Y de dónde lo sacaron? ¿Cómo así llegaron a esa conclusión de que en el día de reposo no se podía caminar más de 1 kilómetro? Eso es lo que quisiera explicar para que podamos llegar justamente a concluir en la contrabase de cómo o qué rudimentos pusieron los fariseos para su iglesia, contrario a lo que dejaba Jesús. Les voy a pedir que por favor busquen, sin perder Hechos, Éxodo 16, 29, y quien lo tenga por favor les voy a dar lectura. Éxodo 16, 29. Éxodo al principio de la Biblia. Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. En este momento los judíos estaban en el desierto, el Señor les hacía caer maná, los alimentaba, que acá sería que pasa algo parecido hoy cuando tenemos problemas de estar ocupándonos de la comida. El Señor les proveía maná, que tenía un sabor increíble, esto cuenta la Biblia, de miel y maíz me parece, y les dice que el sábado no les iba a dar. ¿Por qué? Porque el sábado era el día de reposo. Así que el viernes tenían que juntar para el sábado, o sea, para ese día y para el día siguiente, el viernes. Entonces les dice el sábado no. Pero pasó que algunos judíos, que raro, por cierto, y probablemente nosotros hubiéramos hecho lo mismo, llegó el sábado y al domingo ¿qué hicieron? Salieron a buscar maná. Quién sabe, el Señor se le cayó un poquito por ahí, se le quedó por ahí algo y no encontraron nada. Y el Señor le dice a Moisés: anda y diles que no salgan, porque el sábado se queden en su lugar, porque es día de reposo, y que junten del día anterior para su comida. Entonces, eso entendieron ellos, que tenían que quedarse el día de reposo en su lugar. Por cierto, en parte sí, pero la idea era que se queden en su lugar adorando al Señor. No era tanto, o el punto no era encerrarlos, sino era más bien que tengan un momento de descanso inicialmente y de adoración al Señor. Pero ellos, a partir de esto, lo entendieron literal, que el día de reposo nadie debía salir de su casa. Entonces usted se preguntará, ¿por qué dicen que 1 kilómetro era la distancia que podían recorrer? Porque luego ellos empezaron a preguntar, si este versículo en Éxodo dice, quédese cada uno en su lugar, ¿cuál es mi lugar?
desciendan, como en algunos momentos les dicen, y se empezaron a preguntar, ok, ¿cómo interpretamos esto de quédense en su lugar? ¿Solamente es mis límites o cómo hacemos? Se fueron, que no tiene que ir usted, pero en Josué, él menciona que cuando el pueblo iba caminando con el campamento, el Señor les dijo que pongan el arca del pacto al centro del campamento y que en los alrededores del campamento se pongan las tiendas, ¿no? Las tiendas donde ellos vivían, y que tengan una distancia del arca del pacto de 2000 codos. O sea, les dice, no se acerquen, o sea, que el campamento esté acá, pues imaginemos, acá el arca del pacto, 2000 codos, y de ahí alrededor las tiendas. Entonces ellos dijeron, entonces nuestro lugar es mi espacio y 2000 codos. Así que por eso puedo caminar 2000 codos. Y eso lo pusieron literalmente en su ley. Entonces, ya. El día de reposo, ustedes voy a poder caminar ¿cuánto? 2000 codos, porque eso es lo que dijo Josué. Y eso, o sea, no estoy hablando de una costumbre dicha de boca, no, lo escribieron en el Talmud como costumbre religiosa del día de reposo. El Talmud tenía varios capítulos, un capítulo hablaba del día de reposo. Y si se sorprende por eso, ahora se va a sorprender más. Porque alguien dijo, ya ok, mi lugar, puedo ir 2 kilómetros, perdón, 1 kilómetro más o 2000 codos más. Entonces yo podría también, el viernes, un día antes del día de reposo, como ellos eran viajantes, recuerden, no andaban en auto y no, sino que a veces eran errantes de alguna manera, o se iban caminando de algunos lugares. Decían, ¿qué pasa si yo voy, digamos, de acá a Loba Logrado, y en el Loba Logrado dejo algunas piedritas y pongo ahí comida? Entonces yo paso literalmente a ese lugar, pasa a ser también mi lugar. Entonces los 2000 codos se contaría desde ahí, ya no desde acá, que es mi casa. Y eso también lo escribieron en el Talmud. O sea, si tú el viernes dejabas tu alforja con comidita y demás en un punto, ese punto se convertía en tu lugar. Así que tú desde ahí recién contabas los 2000 codos. Entonces algunos de ellos, por ejemplo, el sábado yo tenía que ir a visitar a mi mamá. Mi mamá vive a 2 kilómetros. Pucha, pero el sábado solo puedo caminar 1. Y caminaba 1 kilómetro, estaba ahí mi comidita. Entonces me dejaba en mi casa, el sábado me levantaba, llegaba hasta mi comida 1 kilómetro y de ahí me empezaba a comprar mi comida. Y llegaba mi mamá y decía, no rompí el día de reposo, no lo rompí porque caminé en todo. Y esto, esta especie de trucos, no sé, niveles de bodegadas, como quiera llamarlo, también estaba escrito en el Talmud. Que si es que tú querías alargar esos 2000 codos que podías caminar, dejabas tu comidita en algún punto y de ese lugar se convertía en el lugar de donde tú habitabas el día de reposo. Así que de ahí recién contaban los 2000 codos. ¿Se entiende? ¿Entendió? ¿Sí? ¿Era como una señal? ¿Cuál señal? De la comida. No, la comida ellos lo ponían para hacer creer que esos como que extendían sus límites de su vivienda, de su habitación. Entonces yo decía, yo vivo hasta acá, no, pero he dejado comida allá, así que en realidad hasta allá vivo ahora, ya no vivo hasta acá. Entonces mi casa es hasta ahí ahora. Como digo, cosas que ellos trataban de interpretar lo que el Señor les había dejado, preocupados porque no romper de lo que el Señor había dicho en Éxodo, cada uno quede en su lugar, extraño, raro, gracioso, pintoresco, pero así somos, así somos. Si vemos la forma de que parezca bueno, y si es que parece bueno, ya está. Y más aún, si está escrito en algún libro, ya está, ya no hay más. Y estaba escrito, ¿no? Incluso lo de la comida que les digo, estaba escrito en el Talmud. Estaba escrito claramente que si es que tú dejas en algún lugar provisiones, ese lugar pasa a ser tu lugar, donde tú habitas el día de reposo. Y recién desde ahí se contaban los 2000 codos para que tú rompas o no rompas el día de reposo. Extraño, pero esa era una base que ellos habían dejado y por eso lo quería mencionar para que contrastemos con lo que habíamos dicho primero. Jesús diciéndole a su iglesia, esperen mi promesa con obediencia y sigan. Los fariseos, ¿qué haciendo? Buscando trucos para aparentar obediencia. Y obediencia pronta, porque nuevamente el punto no era que se queden encerrados en su casa. El punto era que ese día se dediquen a adorar al Señor y descansen, que no tengan trabajo
Pero ellos, en lugar de entender eso, entendieron que, ay, Señor, no me puedo mover de mi lugar. Y buscaron trucos y triquiñuelas para poder no romper, entre comillas, o tener la apariencia de obediencia. Ahí con eso quería hacer la primera base y contrabase. El Señor dejando su iglesia obediencia y esperando su promesa con obediencia y siguiéndole. En la iglesia o el reino de los fariseos, el reino de Israel, buscando trucos para aparentar obediencia. Esa era la realidad. Volvemos a Hechos. Espero que no se haya ido todavía el tema. Hechos, versículos 13 y 14. ¿Alguien, por favor, le puede dar lectura? Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hermoso momento, gracias hermana Ana, por cierto. Los 11 apóstoles, y hay un antes al final del versículo 14, dice con las mujeres, las famosas mujeres, se acuerdan que lo hablamos también hace unas semanas, con las mujeres, digo famosas en el sentido de que hemos hablado de ellas y luego de gran bendición, por cierto, dice y María y los hermanos de Jesús. Especial también lo de María y los hermanos de Jesús, porque inicialmente ellos no seguían a Jesús. Recuerden, en algún momento Jesús estaba dando un sermón y ellos y los hermanos de Jesús se acercan y le dicen, oye Jesús, mi mamá te está buscando, como te llama María. Y él dice, mi mamá o mi padre, mi madre y mis hermanos están aquí conmigo. Entonces dando a entender que si ellos no estaban ahí era porque ellos de hecho no seguían a Jesús. Como los hijos seguían, nos estaban ahí escuchando. Pero qué hermoso saber que a partir de todo lo que pasó, de la pasión y muerte de Jesús y su resurrección y su estancia de 40 días después de resucitar, la madre María, la madre de Jesús y sus hermanos de Jesús, sus medios hermanos de alguna manera, hijos de María y de José, sí estaban siguiendo en realidad a su iglesia, o la parte de su iglesia. Y qué alegría por ello, por cierto. Pero nos dice algo especial. Estaban en el versículo 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y en ruego. Entonces, otra base más. Perseverar en oración y ruego. La primera habíamos dicho, esperando su promesa con obediencia, siguiéndole, esta base que dejaba Jesús a su iglesia, perseverar en oración y ruego. Y una más, en el versículo 15 dice, en aquellos días Pedro se levantó y en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, y empieza a hablar respecto al reemplazo de Judas. Pero aquí podemos ver también que la búsqueda de la perseverancia en oración y en ruego era como iglesia, juntos. E incluso podemos ver que el gobierno de la iglesia es un gobierno congregacional. Un gobierno congregacional con un líder, en este caso, Pedro tomó de alguna manera la iniciativa o el liderazgo para convocar a la congregación. Entonces nos deja otras bases, ¿no? Perseverar en oración y ruego como una iglesia congregacional. Una iglesia congregacional. Que quizás suena redundante, pero debería ser así. Una iglesia congregacional local y visible. Es una reunión, eso es iglesia. Y eso es otra base que el Señor deja para su iglesia. Esa es la segunda. ¿Cuál es la otra base? Con esta parte ya terminamos. Nos vamos a saltar un poquito la parte de la elección, los versículos 15 en adelante. O se los leo, voy a leer ahorita del 15 al 19, pero solo nos vamos a centrar en los últimos versículos. Dice, leo desde el 14, y todos estos perseveraron unánimes en oración con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número, era bastante. Y dijo Pedro, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que aprendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, y en esa parte quisiera que tengamos más atención en estos dos últimos versículos, este pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas
tal manera que aquel campo se llamaba en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Hasta ahí nada más. Y quisiera que nos quedemos con estos dos últimos versículos cuando cuenta la muerte de Judas, en especial el 18, que dice que con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayó ahí de cabeza y se reventó por la mitad y sus entrañas se derramaron. La muerte de Judas. Y esto me llevaba, o quisiera que vayamos, creería no, que ya no vamos a regresar a Hechos, pero sí que vayamos a Mateo 27. Mateo 27, que es justamente que nos cuenta lo que pasó con Judas después de haber vendido, después de haber vendido a Jesús, ¿no? Haber confabulado para prender a Jesús y ser crucificado. Mateo 27, por favor. Mateo 27 desde el versículo 3. Alguien por favor me puede dar lectura el 3 y el 4. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, le volvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú, y arrojando las Ahí no, el 4. Allá tú. Ya sé. Sí, 3 y 4. Esto, por cierto, no se contradice con lo que hemos visto en Hechos. De hecho, se dice que él devolvió o quiso devolver las piezas de plata y que con estas piezas de plata los fariseos, de hecho, lo cuenta después, compraron el campo donde muere, justamente, o donde se cree que muere Judas. Pero quisiera que revisemos lo último del versículo 4. Él va y dice: yo he pecado entregando sangre inocente. Va y le dice a los fariseos: yo he hecho mal, he entregado a Jesús y él es inocente. Y venía a devolver, y ellos le responden: no, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Ojo que está hablando con los líderes de la iglesia, o con los líderes de los judíos, los líderes religiosos de los judíos. Y la respuesta de estos líderes es: ¿qué nos importa a nosotros que hayas entregado sangre inocente? Tu problema. Y qué increíble, ¿no? Con esto, porque ¿y dónde quedó la piedad que ellos tanto desean? ¿Dónde quedó el amor? ¿Dónde quedó su apego a la ley? No matarás, no derramarás sangre inocente. En el olvido. Su respuesta fue: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y ojalá que, por cierto, esto nos sirva para no caer en esto, porque ellos, el Señor les había dejado mandato, les había dejado también bases para que ellos puedan construir a partir de eso el reino de Israel, o el pueblo de Israel. Pero ellos, en lugar de seguirlas mirando al Señor, decidieron seguirlas mirándose a ellos mismos y buscaban más bien tergiversar la ley para su conveniencia. En este momento dice: ¿qué nos importa? Allá tú. Y peor aún, ¿no? Lee por favor alguien el 5 y el 6, ahora sí. O lee por favor el versículo 5 y el versículo 6. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahogó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Sí, y después de consultar, compraron con ellas el campo de Nazaret para la sepultura de los extranjeros. Y el 8 de por lo cual, aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Que es lo mismo que dicen Hechos, para comentar nada más. Pero con esta parte, Judas tira las piezas de plata y ellos dicen, ¿no? En el versículo 5, ¿no? Dice: y arrojando las piezas de plata salió y fue y se arrojó. Esto no es contrario, por cierto, a lo que dice Hechos, porque cuenta la tradición que él va desesperado e intenta ahorcarse, no funciona su herramienta para ahorcarse y cae, y ahí pasa lo que dicen Hechos, ¿no? Que se partió por la mitad y sus entrañas se esparcieron por el campo y lo llamaron campo de sangre. Eso es lo que estoy tratando de unir las dos partes. Pero quisiera que nos quedemos con esta parte que ahora dicen los fariseos, en el versículo 6. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Cómico, triste, no encuentro otra palabra para decirlo, quizás para alguien sea fuerte, pero de hecho es así, patético, que es dar pena, da pena este comentario de Dios. Oye, las piezas las recojo, ¿cómo las vamos a echar en las ofrendas?
que como los fariseos dicen. Porque esto era ellos. Esto que acabamos de leer, esto era ellos. Que cuando querían y les convenía podían tener apariencia de piedad, y cuando no, no. Más bien lo tergiversaban todo para mi conveniencia. Y esas son las bases en las que ellos construyeron. Y con esto ya voy terminando, de hecho hasta ahí nada más vamos a leer. Pero que sea una reflexión para nosotros. Bueno, perdón, esta segunda contrabase o en contraste con lo que habíamos visto antes de perseverar en la oración y el ruego como iglesia, en este caso es: me aprovecho de su reino para mi conveniencia. Y si me conviene, obedezco, y si no me conviene, no obedezco. Qué diferente a las bases que Jesús dejaba para su iglesia. Y por cierto, ¿no? Esto no quiere decir que el Señor había dejado malas bases para los israelitas, para nada. Fueron ellos los que tergiversaron lo que Jesús había dejado. Y tal cual nos podría pasar a nosotros si tergiversamos lo que Jesús dejó para su iglesia. Y de hecho nos podría pasar, y en términos generales lo digo, y hoy por hoy pasa. Vemos iglesias que literalmente tergiversan su palabra para justificar cualquier cosa. Cualquier cosa. Porque sinceramente, si yo saco un versículo de contexto de la Biblia, podría justificar lo que sea. Lo que sea. Por eso es que como iglesia bautista Getsemaní, profundizamos o tratamos de presionar mucho el tema del contexto, el tema del original, el tema de perseverar en la doctrina fiel de lo que el Señor nos dejó en su palabra. Porque probablemente si no podría pasarnos esto. Probablemente alguien se levantaría y dice: ¿qué tal si escribimos un Talmud y empezamos a interpretar y a dejar algunas cositas por ahí para poder tener claro la obediencia? Todo tiene que ser en base a eso. Que no está mal, por cierto, con esto que menciono, leer otros libros o algo por el estilo necesariamente, pero sí, si es que primero esos libros no están basados en la Biblia, y segundo, si es que los ponemos por encima de la Biblia. De ahí, hermanos, que necesitamos entender que no podemos pasar un día sin leer su palabra. No podemos pasar un día sin leer su palabra. Porque aquí está. Mientras más pegados estemos a su palabra, más vamos a permanecer en ella y más lejos vamos a estar de lo que hacían los fariseos, de lo que hacían los sacerdotes judíos. Y se da cuenta la manera en que tergiversaban la ley según es convenido y según iban. Y ya hemos hablado, por cierto, antes de cómo todo lo que quebrantaron en la ley respecto al juicio de eso. Ya lo hemos hablado antes, lo hicieron a escondidas cuando la ley decía que tenía que ser público, pero finalmente públicamente se reunieron ya para simplemente formalizar, entre comillas, cuando ya habían discutido, juzgado y condenado a muerte a Jesús a solas, en escondidas, de noche, en la casa de alguien, en la cochera de alguien escondido. Y esto eran los fariseos. Entonces, quisiera, por eso les mencionaba que era algo académico, pero siempre con mucha aplicación, porque podríamos caer en esto. Y a manera de conclusión, y les voy a pedir que nos pongamos de pie, por favor, y vayamos buscando en nuestros horarios el coro número 27, por favor. Lo entonamos a capela. Si alguien me alcanza un horario, por favor. Gracias. El coro número 27, entonamos ese coro. Y mientras lo vamos buscando, quisiera decir, al margen de las contrabases que hemos hablado, perseveremos en estas dos bases. Hay muchas más, por cierto. La Biblia y eso nos va a mostrar muchísimas más. Pero inicialmente, esperemos su venida, primero, con obediencia, siguiendo. Y segundo, perseveremos en oración y ruego, individualmente, no, como iglesia, como cuerpo de Cristo. Esas dos bases son bases que el Señor dejó para su iglesia, muy contrarias a las que ya vimos y que hasta te dejan un mal sabor de lo que como eran los sacerdotes judíos con
5 al 11. Se los leo y dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto es lo que hemos estado viendo en las últimas 5 o 6 semanas. La muerte de Jesús, su resurrección, todo lo que hizo en su iglesia, y esta es la más grande base de la fe. Se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte de la cruz. Y el Señor lo exaltó hasta lo sumo. Y tengamos así, que Él siga siendo lo sumo, y que nosotros sigamos con estas bases, estas 2 pequeñas bases que hemos visto inicialmente el día de hoy, esperando su promesa con obediencia, siguiéndole y perseverando en oración y en ruego como iglesia congregacional. Que esto pueda movernos, que esto pueda ser literalmente nuestra doctrina de fe, no toda, por cierto, pero que sea sí parte de nuestra doctrina de fe y que podamos rendirnos a ese nuestro Señor. Todos como iglesia. Y no caer en lo que cayeron los fariseos. Triste, por cierto, pero que hoy